Efesios capítulo 5, versículos del 11 al 20. Y dice así la palabra de Dios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento de predicación, Señor, nos ponemos delante de ti y te pido que sea tu Espíritu Santo tocando nuestro corazón, preparándonos, Señor, para recibir lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros a través de tu santa y divina palabra. Que podamos ser sensibles, Señor, a lo que tú nos dices, a las amonestaciones, exhortaciones, recomendaciones hechas a través de tu santa palabra. Y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, para nuestra propia bendición y para agradarte solamente a ti. Bendice pues este tiempo de predicación, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. El título de la predicación hoy es: sea diligente y sabio. Dos cosas que pueden ser sencillas. Ahora, hemos estado viendo muchas cosas en esta carta que el apóstol Pablo escribe a Éfeso. Y hay cosas para rescatar. Hermanos, los hijos de Dios son tratados por Dios mismo. Los que realmente son hijos de Dios, el Señor los trata. A unos nos tratará de una manera y a otros los va a tratar de otra manera. Pero el propósito es buscar nuestra santificación, procurar que todo aquello que debe de ser lo práctico de un cristiano realmente lo llevemos a ejecución, a hacerlo, ¿sí? Porque hay muchas personas que de repente pueden decir: soy cristiano, pero no viven como cristiano. ¿Por qué? Porque no hacen conforme a lo que ya está determinado en la palabra de Dios. Hemos visto también, y nos debemos de preguntar varias cosas: ¿cómo estamos caminando en la vida? Usted hoy, esta mañana, usted se puede preguntar eso, independientemente del tiempo que lleve en el Evangelio. Es algo que usted se debe preguntar, hacerse una autoevaluación. ¿Cómo estoy caminando en la vida? ¿Cuál es tu condición? ¿Estás en las tinieblas o estás en la luz? Porque o estoy en la luz o estoy en las tinieblas. No hay puntos medios. No, yo ando a media luz. No. Usted tiene que detenerse y en una forma real, consciente y honesta con usted mismo, tiene que llamarse a la verdad y decir: yo me estoy equivocando en esto, o estoy caminando realmente en la luz, porque cada persona se tiene que preguntar. Ya hay convicción en este momento en su vida espiritual. Hay convicción. Cuando miramos en este mismo capítulo 5, el versículo 9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso dice el versículo 9 en la porción del capítulo 5. Vuelvo y lo repito: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Tres elementos que tienen que ser parte integral de su vida como creyente, como cristiano, como hijo de Dios.
como persona que ha nacido de nuevo. Bondad, justicia y verdad. Podríamos mirar cada una de esas, pero realmente vamos a necesitar tiempo. Pero usted pídele al Señor y siéntese cómo es que usted está viviendo. Ahora, si yo voy a ser diligente y sabio, la porción de hoy nos muestra dos aspectos a considerar. Uno, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Es que a fin de cuentas, mis amados hermanos y amigos, lo que cada persona invierte en su vida es su tiempo. Usted determina qué va a hacer con el tiempo. Se tiene que volver mayordomo en su tiempo. Usted con su tiempo puede utilizarlo para edificarse, para alabar y glorificar a Dios, o lo puede usar en una cosa totalmente diferente. Pero si usted va a ser diligente, debe de aprovechar bien su tiempo. Y segundo, como usted va aprovechando el tiempo, entonces usted tiene que empezar a entender la voluntad de Dios. O sea, es requerimiento, entendiendo la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos? ¿La voluntad de Dios o nuestra propia voluntad? Muchas veces terminamos haciendo nuestra propia voluntad, ¿cierto? Muchas veces. Generalmente cuando se hace la pregunta en la institución, en la fundación dice, acepto. Y muchas personas terminan haciendo su propia voluntad. ¿Acepto? Sí. Pero tenemos que empezar a entender es que como hijos de Dios nos vamos a canalizar, nos vamos a encarrilar para bendición misma de nosotros bajo la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver los dos aspectos y el primero entonces es aprovechando bien el tiempo. De los versículos 11 al 16 dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ya vimos esa porción la semana pasada. Es que no me puedo volver partícipe. Tengo que marcar diferencia, tengo que marcar distancia. Porque hay muchas cosas en las cuales el creyente empieza a ser participante y otras veces hasta solidario. Y quieren adornar el pecado y decir, no, tranquilo, eso está bien, ya todo el mundo lo hace. Y la persona que dice eso se está volviendo partícipe. Pero no solamente eso, cuando participamos en conversaciones, sitios, lugares, actividades o acciones que van contrarias a la voluntad de Dios, dice, soy partícipe, y la Escritura nos dice, y no sea partícipe. En esas obras que de hecho son infructuosas, porque no lo van a llevar a ninguna parte, diría uno. Claro, es que las obras de las tinieblas tienen un destino, el infierno, pero a nivel del propósito de Dios es infructuoso. Las tinieblas no van a llevar a nadie al cielo, nunca, sino más bien repréndalas. O sea, mira, esto no está bien. Cuando alrededor de nuestro círculo familiar pasan cosas que no convienen, el creyente tiene que levantar la mano y decir, espera un momento, eso no está bien, no hagamos eso. Viene una época maravillosa, diciembre. Posiblemente en las casas de muchos anteriormente hubo aguardiente. Este año, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser en su casa cuando Esteban? A ver cuál. Ya no toma. Y en la casa suya Cristina igual, en diciembre. Sí. ¿Y este año cómo va a ser? Pues yo no voy a tomar. Yo no voy a tomar, dice mi hermano. Así es. Yo no sé qué pueda pasar alrededor de su mente, pero si hay cosas que no convienen y usted no las debe seguir haciendo ya. Dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es que lo hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cuál es esa luz? Mírenla. La bendita y santa palabra de Dios manifiesta las cosas y son exhibidas. Y ahí es donde viene la vergüenza. ¿Sí? Son puestos en evidencia. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. ¿Ha estado usted dormido? Posiblemente, en algún momento. Y la Escritura dice, pero despiértese pues usted que duerme. Ojo,
y levántese de los muertos. Es que hay más de un muerto viviente por ahí. Claro, está en tinieblas. Y el apóstol aquí está tomando una porción que dice Isaías en varias porciones. Y dice, despiértese usted que duerme y levántese de los muertos. Con una bendición lo alumbrará Cristo, la luz de Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta porción es maravilloso leerla. Yo creo que uno la lee y la quiere leer muchas veces. La luz de la palabra de Dios, mis amados hermanos, es vital para usted. No puede vivir sin la claridad que da la palabra a su vida. Usted necesita sí o sí la verdad bíblica. Amén. Tiene que tener esa convicción. Usted no puede vivir apartado de lo que es el propósito de Dios para usted. Y del valor que usted le dé, dependen sus acciones. Si usted no le da valor o tiene un desconocimiento de lo que Dios le dice, entonces usted vive bajo su propia voluntad. Y es maravilloso que podamos congregarnos los domingos y venir a la iglesia, pero el resto de la semana a muchos no los vemos. ¿Cómo está manejando usted su semana? Los otros 6 días, porque tiene que saber que Dios todo lo sabe, Él todo lo ve, todo lo oye, uno no tiene cómo esconderse. Y uno o está con el Señor o está sin el Señor, o le sirve al Señor o le sirve al maligno. No hay puntos medios. ¿Qué hace el creyente entonces? Comparte a Cristo, su palabra. El Evangelio transforma vidas, transforma un mundo. Por eso cuando dice la porción, dice, despiértese usted que duerme, y levántese de los muertos, y le alumbrará Cristo. Qué bendición es saber que todos y cada uno de nosotros podemos compartir del Señor. Esta mañana en la escuela dominical, en la parte de atrás, una hermana me preguntaba, ¿y yo qué necesito ser para ser misionera? Decía nuestra hermana, ¿y entonces yo qué necesito para ser? ¿Qué se necesita? ¿Qué estudio para ser misionera? Misionera. Ah, eso es un llamado. Pero hay que prepararse. Claro que sí, porque van a empezar a preguntar muchas cosas y nuestras respuestas, ¿cómo van a ser? Bíblicas. Y les podremos decir a cualquier persona, crea en el Señor Jesús y será salvo. Crea en el Señor Jesús y será salvo. Y ahí es cuando unas porciones y unos versículos bíblicos tienen que estar muy presentes, con convicción en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será que hay personas a las que debemos de decirle esa verdad bíblica? Muchas o poquitas. Y un misionero las dice. Entonces, mire, ese es un versículo para aprender, que quiera hacer misión. ¿Y en dónde hay misión? En todas partes. Porque a veces pensamos que los únicos misioneros son los que van al África. No, esos son valientes. No, misión hay en todas partes. En nuestro barrio, en nuestra casa. Para usted, su familia, debe ser una misión. ¿Cuál es el propósito? Toda mi familia para Cristo. Amén. Mis compañeros de trabajo, para Cristo. La sociedad donde vivimos, para Cristo. Ese propósito tiene que permanecer sin tirar la toalla, como dice. Su fe, miren hermanos, la fe del individuo, su vida espiritual es determinante. Si una persona no tiene una convicción en eso, la palabra de Dios y todo lo que miramos no funciona. Es determinante. Pero aquí hay algo muy importante, y es que la porción bíblica nos muestra 2 escenarios. Una dice, soy necio, y la otra, soy sabio. Usted podría preguntarse eso, porque ahí dice, ¿sí? Y mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea que hay gente necia. ¿Y será que hay cristianos necios? Tristemente sí. Y hay sabios también, pero hay unos necios que se pasan. Y cuando dice soy necio, entonces podríamos volver y decir, despiértate tú que duermes. O sea que el que está dormido es un necio. Y más aún dice, y levántate de los muertos. El que no tiene a Cristo es un necio.
El que rechaza la palabra, el que rechaza el evangelio, es un necio. Y este mundo está lleno de necios. Yo espero que no haya necios aquí. Hay algunas necedades que sigue haciendo el creyente, ¿sí?, contrario a la voluntad de Dios, pero que el Señor toque sus corazones para que dejen la necedad, ¿sí? Porque hay mucho pecador disfrutando del pecado. Ese es un necio total. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Pero soy sabio, entonces andemos como sabios. ¿Quién es el sabio? El que recibe a Cristo, ¿sí?, el que le permite ser su Señor y Salvador, el que toma decisiones. Hoy vamos a tener la bendición de que 3 personas van a bajar a las aguas bautismales. Hermanos, eso es ser sabio, porque el Señor le está permitiendo a usted dar pasos de obediencia, y usted ya es sabio, porque en la obediencia es que hay bendición, porque sin obediencia no hay bendición. Eso es real. ¿Quién más es sabio? El que obedece y se sujeta a la palabra de Dios, el que tiene una adoración verdadera a Dios, el que tiene un respeto a lo que la palabra de Dios dice. La palabra dice cosas determinantes y usted tiene 2 opciones: las hace o no las hace. Si las hace, es sabio; si no las hace, es un necio, por pequeñito que sea, porque la palabra no es para recibir o obedecer solamente el 10%. No, la palabra se recibe y se obedece el 100% de la palabra, no por porciones, no por porciones. La persona sabia es la que tiene una relación permanente con el Señor. Permanente es permanente. Tiene su devocional diario en lectura y oración. ¿Lo está haciendo usted? Amén. Debe, si no lo está haciendo, lo debe de hacer. La persona sabia es la que tiene una fe constante y un crecimiento en el amor a Dios. Podríamos decir, hermanos, para finalizar, el necio y el sabio, que el necio es el rebelde a la voluntad de Dios, y podríamos decir que el sabio es el obediente a la voluntad de Dios. Es llevarlo a la práctica. ¿Qué es usted? ¿Necio o sabio? Pregúntese usted mismo y usted se lo responde. Analícelo, reconozca delante de Dios, y si tiene algo de que arrepentirse, arrepiéntase y confiéselo a Dios, y cambie, organice el caminado, como dicen, encarrílese. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Aproveche el tiempo, aproveche el tiempo. ¿En qué? En lo eterno. Habrá quienes se preocupan de lo terrenal, y hay que tener una preocupación, o no una preocupación, sino una ocupación cuando hay responsabilidades. Claro que sí, qué bendición es el trabajo, pero yo sí lo quiero animar, hermanos. Ocúpese mucho más en lo eterno, en amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, y el amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Eso nos manda el Señor. Y hay un segundo aspecto que nos muestra, porque si es hablando de voluntad y el necio no está haciendo la voluntad de Dios, entonces ese pobre personaje tiene una crisis. Y las crisis no son permanentes. Hermano, las crisis son pasajeras. Lo que requiere es que usted sea confrontado y esa situación de crisis le dé solución. Mire, a la luz de la palabra. No sé si de pronto alguien esté pasando por crisis de algún tipo, pero el Señor lo conoce y el Señor va a estar con usted en lo que sea que esté pasando. El segundo aspecto es entonces entendiendo la voluntad de Dios. Si yo quiero ser diligente y sabio, hermanos, tengo que estar en conexión con la palabra. Y dice en los versículos 17 en adelante: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos y cantos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Qué vida tan deliciosa! La vida del cristiano es muy especial, es la mejor vida, claro que sí. Y ojo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta porción nos presenta nuevamente dos escenarios, que son ¿quiénes? Los insensatos y los entendidos. Así como en el anterior veíamos los necios y los sabios, entonces aquí la porción nos va a mostrar los insensatos. No sé, porque a veces las personas pueden tener etapas en su vida de insensatez. Entonces usted podría decir, yo antes era un insensato, espero que ahora no. ¿Y qué hace el insensato? Y lo va a exhibir. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. O sea, ¿qué sentido tiene ser insensato? Embriagado, distraído, rebelde, contrario, hablando y haciendo lo malo, descarriado, en pecado, en tinieblas. Hermanos, con un destino, condenación. Eso es un mal negocio, muy mal negocio, una muy mala decisión. Pero hay un mundo perdido que lo está tomando en cuenta. Y ahí hay que estar atentos, que no nos esté pasando eso a nosotros. Porque el apóstol va a hablar también del entendido. ¿Y quién es ese entendido? El que está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Lleno del Espíritu Santo. O sea, en relación permanente, alimentándose de la palabra de Dios, obedeciéndola, compartiendo con los hermanos. Y ahí dice, ¿cómo? Con cantos, salmos, himnos espirituales. Cuando podemos compartir un discipulado. Cuando podemos sentarnos a mirar qué dice la palabra de Dios y nos gozamos. Cuando nos podemos congregar como iglesia, como amigos, y vemos a los hermanos y decimos, velo, llegó a la iglesia, se congregó, qué bendición. Y ahí es cuando miramos a los ojos y le decimos, hermano Wellington, que el Señor lo bendiga, bienvenido. Sí, porque son vidas transformadas. Y nos vemos caminando ya juiciosos. Y eso es de alegría, ¿o no? De bendición. Se lo cambiaron. Le hicieron un cambio de cuánto, del 100%. Sí, como si lo hubieran metido en algo y ver. Salió nuevo. Ahorita conocemos a Marta, ¿cierto? Y ahorita, hermanos, cuando tengamos el tiempo, van y saludan a mi mamá. Ella es la mamá de Wilito. Bienvenida, doña Marta, que se nos sea bendiciendo. El entendido entonces lleno del Espíritu Santo, hablando y haciendo ¿qué? Hermano, la buena voluntad de Dios. ¡Ah, qué bendición! Eso es un ambiente delicioso. Es uno como en la casa de Dios, ¿no es cierto? Claro que donde la casa es un remanso de paz y armonía, porque si no hay esa paz y esa armonía, de pronto hasta muchos no quieren ir a la casa, se vuelan, se escapan. No, el hogar es ese sitio dado por Dios, donde hay ¿qué? Amor, donde hay ayuda, donde hay tolerancia, donde hay un papá, una mamá, unos hijos, y que todos giramos, ¿cómo? En sujeción a Dios. Que eso lo vamos a ver la próxima semana. Cantando y alabando, ¿en dónde? En su corazón. Y la alabanza es digna solamente para Cristo. No hay más. Con una actitud de gratitud. Miren lo que dice, dando siempre gracias por todo. Tiene que haber una actitud de gratitud. O sea, ese diligente y sabio y que entiende la voluntad de Dios, es que así hayan cosas que a nosotros no nos gusten, tenemos que darle gracias a Dios, porque el propósito tiene Dios con él, y porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así nosotros sentamos que no. Yo no sé si en algún momento a usted le prohibieron ir a algún paseo, cuando usted se acercó donde la mamá o el papá y le pidió permiso para algo, y la mamá o el papá dijo no, y usted se fue enojado y molesto, pero cuando menos pensó, se dio cuenta que por allá pasó algo, y usted le dice, mamá, gracias por no haberme dejado ir ese paseo. Todos se emborracharon. Sí, casi siempre los paseos terminan borrachos, o vienen con historias, o vienen con cosas. Ahora, ¿será que Dios nos conoce? Él sabe que es lo mejor para nosotros. Él guía nuestra vida.
Tenemos que entender y aceptar la voluntad de Dios en todo lo que desea. Y dice ese versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la forma, es la vía. Hermanos, hay que creer. Hay que creer. ¿Creer para qué? Para ser. Creer para ser salvo. Creer para ser regenerado, redimido. Creer para ser justificado. Creer para ser santificado. No es que yo voy a ser regenerado para luego creer en el Señor. No, tengo que creer en Cristo, recibirlo como Señor y Salvador para poder ser regenerado, para poder ser salvo. De lo contrario, no hay una vía diferente, porque es solamente a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. El sabio y el entendido sigue a Cristo. Amén. Si usted está siguiendo al Señor Jesucristo, usted es un sabio y es un entendido. Y usted tiene que empezar a ser diligente, empezar a convertir en verdad su vida cristiana. Su vida cristiana, que sea identificado como una persona que ama a Cristo. Vincúlese más a las actividades de la iglesia. No deje de tener constantemente su relación con el Señor a través de la palabra, tiempo de oración. No deje de compartir del Señor. Hágalo que el Señor va a abrir puertas. Él las va a abrir. Sea entonces sabio y viva como un verdadero hijo de Dios. En conclusión, mis hermanos, usted podría preguntarse hoy, ¿qué es lo primero que usted hace al levantarse? ¿Qué es lo primero que usted hace al levantarse? Comience su día en relación con Dios, en comunión, lleno del Espíritu Santo. Empiece a tener realmente un hábito, conviértalo en un hábito. Que lo primero que usted haga sea entrar en comunión. Abra su Biblia, tenga su tiempo de devocional, porque generalmente algunas personas lo dejan es para el final del día. Y resulta que usted tiene que salir de su casa en bendición. Y si usted sale de su casa, el Señor le habla a través de la palabra y usted todo el día está atento a lo que el Señor le dio en ese devocional. Y usted va a actuar conforme a la voluntad de Dios. Aproveche bien el tiempo. Aproveche bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Entienda, comprenda y obedezca la voluntad de Dios. Viva en comunión, en armonía y en paz con Dios. La palabra ha sido predicada, hermanos, y en el día de hoy hay un número de personas. Algunos nos visitan hoy, qué bendición. Hay otros que ya han recibido a Cristo, pero si usted está hoy acá y aún no ha hecho una decisión de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y de levantar su mano y decir, yo recibo a Cristo, lo invito a que hoy lo haga. Hoy es el día. Arrepiéntase de sus pecados, confiéselos a Dios y reciba al Señor Jesucristo como su Señor y único y suficiente Salvador, para que su vida terrenal empiece a ser de bendición y para que su vida eterna usted ya sepa que tiene un sitio reservado por el Señor en el cielo, porque es hijo de Dios, pero lo debe recibir. Y si dentro de las personas que hoy nos visitan alguien tiene en su corazón que ha recibido a Cristo, lo invito a que levante su mano y estaremos orando por usted. Es lo que hacemos. Muchas veces a las personas les da temor levantar las manos, y hay un momento en la historia de cada persona que puede decir, yo levanté la mano en tal iglesia y dije recibo a Cristo, y eso queda en su corazón. La invitación siempre está. Y si usted ya recibió al Señor Jesucristo, siga juicioso, obediente en relación con el Señor. Amén. Amén. Lo voy a invitar a que nos levantemos por un momento para terminar en oración, y luego invito a los muchachos, invito a los jóvenes que se van a bautizar para que se cambien de ropa y vuelvan. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de predicación. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos anima y nos insta a que seamos diligentes y sabios.
Ayúdanos, Señor, porque necesitamos ser ayudados y guiados por ti. Permite, Señor, que en el corazón, en la mente de todos y cada uno de nuestros hermanos haya esa convicción. Necesitamos, Señor, esa ayuda que solamente viene de ti, esa sabiduría que viene de lo alto. Guíanos en nuestro caminar terrenal, Señor. De nuestra oración en Cristo Jesús oramos. Amén.